su palabra. Y cuando nosotros aprendemos a leer su palabra, a aprendernos de su palabra, es comer de ese pan o es comer de Jesucristo. Por eso necesitamos ir aprendiendo un poquito más acerca de esto que representa el pan, el vino, y vimos que la Pascua, que representaba lo que decía Jesucristo, que Él deseaba comer la Pascua con sus discípulos. Vemos que esto tiene un inicio, la Pascua, y la Pascua es un recordatorio de lo que la nación de Israel tuvo cuando ellos salieron de Egipto. Ellos estuvieron cautivos 400 años en Egipto, y cuando ellos salen de Egipto, ellos tenían una ordenanza por parte de Dios a Moisés, y ellos tenían que hacer pan sin levadura, tenían que comer hierbas amargas. Y quiero que por favor vayamos a Éxodo capítulo 29, versículo 2, le podamos dar lectura, porque ellos ya estaban practicando estos rituales, y estos rituales nos hacen ver o recordar acerca de la Pascua. Y es algo muy importante, porque cuando comprendemos bien acerca de la Pascua, no solamente la veremos como un rito nada más. La Santa Cena es una forma de ritual, pero es algo simbólico, no se usa como una forma literal, sino algo que tipifica. ¿Tiene Éxodo 29, verso 2? ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, dice ahí: y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Ahora quiero que por favor me ayude a decir esta frase conmigo: panes sin levadura. Una vez más, por favor, panes sin levadura. Ahora, ¿qué significan los panes sin levadura? Lo vamos a ver hoy. Necesitamos entender a qué se refiere, cuál es el enfoque de los panes sin levadura, de una forma doctrinal y de una forma literal, porque no se puede ver las Escrituras nada más en una forma superficial, sino que se tiene que entender de la forma doctrinal y de esta manera literal. Una vez más, ayúdame a decir panes sin levadura. Eso es. Ahora quiero que levante su mano derecha conmigo y haga esta oración conmigo. Yo quiero comer panes sin levadura. Amén. ¿A qué se refiere con todo esto que vamos a ver hoy de acuerdo a un pacto de Dios eterno? Esta es nuestra cuarta parte del tema que ya hemos venido enseñando. Anteriormente, Jesucristo en los evangelios, Él está enseñando acerca de sí mismo y acerca del ritual que es el pan y el vino. Cuando Jesús agarra el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, no señalaba al pan como su cuerpo, sino su persona como tal o literalmente. Por eso en el Evangelio según San Juan, él mencionaba que su cuerpo literal, decía él: mi cuerpo es una verdadera comida y mi sangre una verdadera bebida. Ahora, los judíos de aquel tiempo veían esa enseñanza de una forma literal, pero Jesús no lo estaba diciendo de una forma literal. Él lo estaba diciendo porque Él está enseñando acerca de su palabra. La Biblia nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando una persona, veíamos que se relaciona con otras personas que dan palabras que hasta enferman,
Las palabras te pueden enfermar o te pueden dar vida. Siguiente conferencia. Bendiciones. Palabras de vida eterna. Cuando tú vas a Jesús, cuando tú estás con Jesús, las palabras de Jesús te dan vida eterna. Cuando tú estás con una persona que usa palabras negativas, hasta te sientes mal. Cuando tú platicas con una persona, una plática muy amena, te gusta esa plática, sientes muy bien esa plática. Y veíamos como ejemplo, ¿verdad? No quiero que nadie levante las manos ni nada de eso, pero veíamos como ejemplo cuando a las personas que le gustan los chetos. A mí en lo particular no me gustan los chetos, pero yo tipificaba que los chetos, de alguna manera cuando los comen, la gente come y se llena de chetos. Y alguien le invita a comer y dice, no, es que ya comí. ¿Y qué comiste? Chetos. Y yo relacionaba que los chetos no es una comida, te llena pero no te nutre. O sea, solamente te llena por un rato y nada más. Ahora, quiero que podamos comprender a lo que vamos con esta predicación. Esta predicación nos va a ayudar a entender acerca de lo que aprendemos, de lo que comemos, porque vamos a ver hoy los aspectos doctrinales de lo que hablaba Jesús. Quiero que vayamos, por favor, ahí a Mateo capítulo 16 y veamos cómo Jesucristo hace relación el alimento de una forma doctrinal. Mateo capítulo 16. Versículo 5, dice la palabra de Dios que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni aún os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, en esta enseñanza de Jesucristo, cuando Él les dice a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos y saduceos, era porque los fariseos y saduceos eran una religión muy popular en el tiempo de Jesús. Los fariseos y saduceos tenían una enseñanza o enseñanzas, pero ellos enseñaban, se supone, que de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero sus enseñanzas no eran de acuerdo a lo que Jesús venía enseñando. Ahora, quiero poner un ejemplo de acuerdo a lo que está diciendo Jesús aquí, porque dice en el verso 5 que cuando llegaron sus discípulos al otro lado, dice que a ellos se les había olvidado traer el pan literal. Y podríamos pensar en pan, en bolillos, en pan de dulce, podríamos pensar en eso. Y a ellos se les olvidó traer el pan. Cuando Jesús les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos, ellos llegaron a pensar, Jesús lo está diciendo porque no trajimos pan literal. Pero en el versículo 12, los discípulos, dice que entendieron. Ahora conmigo, entendieron. Eso es. Ahora, cuando una persona entiende acerca de la relación del pan, el pan, cuando se parte en el ritual de la Santa Cena, es la forma simbólica. Pero cuando una persona lee la palabra,
está comiendo del pan que tipifica la enseñanza, la doctrina, el cuerpo de Jesucristo. A eso se refiere. Ahora vemos que Jesucristo en el versículo 11, Él les dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan de que os dije, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos? Verso 12. Entonces entendieron. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Que no se estaba refiriendo literalmente al pan. Ahora vamos a hacer una forma imaginaria de una mesa grande con mucho tipo de pan, como cuando usted entra a una panificadora. Cuando usted entra a una panificadora, ¿qué es lo que ve? Pan, pastel, deliciosos panes, ¿cierto? Panes de esos tipo beso, panes de esos, ¿cómo se le llaman? Concha, bolillo, y vemos de todo tipo de pan. Ese todo tipo de pan contiene levadura y es muy sabroso, ¿cierto o no? Y todos pueden decir tener un estilo de pan. Alguien puede decir: ay, a mí me gustan las donas de moca, ¿verdad? Alguien puede decir: ay, a mí me gustan esos polvorones, los grandes. Ah, qué ricos saben, ¿cierto? Porque a uno le encanta. Pero vemos que en la Biblia está haciendo una comparación del pan, y cuando se trataba de la Pascua, en la Pascua ese pan que tipificaba era un único pan exclusivo de la Pascua. Ese pan no traía levadura, ese pan no traía azúcar, ese pan no traía sabor, ese pan solamente era un pan con hierbas amargas. No tenía un sabor como el pan que usted encuentra en la panificadora y dice: ay, qué rico pan. Ahora, y al ver que Jesucristo le dice a sus discípulos: cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos, estaba hablando de la doctrina, porque muchas doctrinas endulzan muchas de sus enseñanzas. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy el cristianismo actual está demasiado endulzado y no les gusta la doctrina que tiene Jesucristo. La doctrina que tiene Jesucristo es simple y a muchos no les gusta. A muchos no les gusta. A muchos, por eso hay muchas iglesias en donde las iglesias o esos lugares se llenan como en las panificadoras. Ay, aquí hay pan. Ay, ese bolillito que cruje, qué rico, esponjadito, ¿no? Y sabe sabroso. Es bolillo y hasta sabe rico el bolillo porque es crujiente. Pero ¿qué tal cuando si les ponen ahí el pan como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto de la Pascua, un pan que sabe o que no tiene un sabor delicioso? Este pan es algo que tipifica o lo que el discípulo amado comió cuando el arcángel le dio a comer. En Apocalipsis capítulo 10, si más no recuerdo, es lo que come el discípulo amado. A ver, vamos a ver Apocalipsis 10:10. A ver, vamos a ver qué dice Apocalipsis 10:10. Dice que entonces tomé el librito de la mano del ángel. ¿Y qué dice? Y lo comí. ¿Qué comió? El librito. Y dice que era dulce en su boca como la miel, pero cuando amargó su vientre. Esto pasa
Cuando nosotros por primera vez venimos a Cristo y conocemos de Cristo, y primero es algo muy emocionante, muy bonito, y decimos, ay, qué padre sentí. Pero en el transcurso del tiempo de la vida y estancia con Jesucristo, es amargo, es difícil. Y es algo que a veces mucho creyente no quiere vivir. Todo lo quiere dulce. Todo. Y por eso hay malas enseñanzas. Jesús le dijo a sus discípulos, cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Qué enseñaban los fariseos? ¿Qué enseñaban los saduceos? Ellos, dice la Biblia, que les gustaba orar en la calle, en las esquinas de las calles. Y ellos oraban de una manera muy especial para ser vistos. Y la gente los podía ver y decían, ¡ay, wow, qué bonito ora! ¡Qué espiritual es! Por eso Jesús les decía, guárdense. Y Jesús, las enseñanzas de Jesús es, cuando tú ores, cierra tu puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto para que te recompense en público. Las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los fariseos totalmente diferentes. Los fariseos usaban una forma de una cajita, un cuadrito así pequeño que se llama filactería. Ellos se la ponen aquí en la frente, ustedes lo pueden buscar en Google, ahí les va a aparecer la imagen. La filactería es un cuadrito que es una cinta que corre en la cabeza y en el brazo se va enrollando hasta llegar a su mano. Y cuando ellos hacen oraciones, dice Jesús, dice Jesucristo, que ellos les encantaba tener largas oraciones. O sea que mientras más ellos oraban, creían que eran más espirituales. Y Jesús reprobaba eso. No que la oración fuera mala, sino que ellos enseñaban que a través de su filactería era el estar con ese hilito haciendo largas y largas oraciones. Dice que a los fariseos y saduceos les encantaba los primeros lugares. Dice la Biblia que a ellos les encantaba lavar el vaso muy bien, lavar el plato muy bien, pero Jesús les dice, pero por dentro, dice, ustedes están llenos de suciedad y de pudredumbre. Esas eran las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, guárdense de esas enseñanzas, o sea, no sean como ellos, porque cuando una persona cree que todas las doctrinas como las iglesias o las religiones, creen que todas son iguales, y no todas son iguales, porque hay algunas enseñanzas que están sumamente muy torcidas. Y Jesús, cuando dice esto, él en su tiempo, los fariseos y saduceos eran religiones muy renombradas, como hoy en día. No existen los fariseos, no existen los saduceos. Pero ¿cuáles son las religiones que usted conoce que existen? ¿Cuáles son? Podemos decir que el catolicismo es una religión, podemos decir que los testigos de Jehová, inclusive los santos de los últimos días, conocidos como los mormones. Dentro de lo que es el cristianismo hoy en día, hay muchísima introducción de falsas doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. ¿Y qué dice Jesús ahí en Mateo capítulo 5? ¿Qué dice Jesús? A ver, regresemos rápidamente. ¿Qué dice Jesús ahí en Mateo 16:12? ¿Qué dice? Entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. O sea, el problema no era el pan, el problema era, ¿qué cosa? La doctrina, la enseñanza. ¿Qué enseñaba este grupo? ¿Qué enseñaba el otro grupo? ¿Qué enseñan los grupos actuales de hoy? ¿Qué enseñan? ¿Qué enseñan los testigos de Jehová?
¿Qué enseña el cristianismo? Vamos a hablar del cristianismo. ¿Qué enseña el cristianismo actual? Porque dentro del mismo cristianismo ya hay falsas doctrinas. Así simple y sencillamente se lo voy a preguntar. Imagínense esto. Los apóstoles en el siglo XXI, ¿los apóstoles actualmente existen? Bíblicamente no. Pero hay personas que dicen que tiene que ser fundada la doctrina base los apóstoles. Sí, pero de los tiempos de Jesús, no de los tiempos actuales. Porque en estos tiempos actuales ya no hay apóstoles. Entonces hay personas que creen que todavía existen apóstoles. Y no, ya no los hay. Ahora, otra cosa. Cuando una persona aprende de la palabra, y si una mujer que habla muy bien, que sabe de la palabra, y entonces, como ven que ningún hombre se quiere levantar para ser un ministro de Dios, pero la mujer sabe hablar, sabe predicar, sabe enseñar, entonces alguien la ve y le dice, ay, pues ahora usted va a pastorear esta iglesia. Y entonces toman a una mujer para que pastoree la iglesia, lo cual bíblicamente es bien bonito y bien bonita la intención, pero bíblicamente no hay pastoras. ¿Está usted aquí? Ah, ok, eso es. Lo noto. Espero que no esté concentrado en el calor. Espero que no esté concentrado en lo que va a hacer saliendo, sino que esté concentrado en que está usted aquí. ¿Sí está aquí? Amén. Eso es. No se me vaya, por favor. Todavía no terminamos. Puedo ver su cuerpo, pero no sé si su mente esté aquí. ¿Verdad? Porque muchos pueden estar pensando tianguis, tortillas, en el pan. ¿No tenemos la imagen del pan, Sarita? Ah, ¿ya la había puesto? Ok, se acabó el pan entonces. Ahora, quiero que podamos comprender de este tipo de enseñanzas. Una de las enseñanzas también que se usan mucho dentro de la iglesia cristiana es la ropa, la vestimenta. Y ahí muchos dialogan que la mujer, ya sea el velo o ya sea el pantalón, ¿verdad? Y es una cuestión doctrinal. Las mujeres no es pecado que usen pantalón, no es pecado. Pero si se pueden venir a la iglesia con sus faldas, se van a ver más bonitas. El día del Señor es para Dios. Nosotros no tenemos nada en contra del pantalón, pero se ven más preciosas con falda. ¿Pueden decir amén? Inténtenlo. Sí, porque yo entiendo que las mujeres dicen, es que yo ya estoy acostumbrada al pantalón, y se entiende a la perfección. Y no es pecado usar un pantalón, no es pecado. Pero usted sabe que en la casa del Señor, en la iglesia, uno tiene que venir de esa manera más presentable para el Señor. No venimos a agradar a ningún hermano, a ninguna hermana, pero sí venimos para poder agradar al Señor. Amén. La ropa, la vestimenta es cuando se impone algo, se imponen las cosas. Por eso es algo muy importante acerca de las doctrinas. Jesucristo está haciendo mención ahí en Mateo acerca de la doctrina. Por eso él decía, a esta forma de la levadura. El apóstol Pablo dijo que no es buena vuestra jactancia. Él dice, ¿no sabéis que un poquito de levadura, qué pasa con la masa? La leuda. Entonces, con una pequeña pizca que se le cambia la enseñanza, ya no es enseñanza de Dios, ya no es palabra de Dios, porque ya cambia todo. Entonces, si a usted a la masa le pone levadura, la masa se infla y ya no sería solo masa,
y lo que es la diferencia entre el pan de la Pascua y el pan común que todos comemos. El pan común que todos comemos tiene levadura y lo esponja. Y le podemos poner a ese pan, o le ponen a ese pan dulce, caramelo, le ponen adornos, se ve bonito el pan, ¿cierto o no? Esos panes que se ven muy bonitos, los panes que comemos y decimos, ay, qué rico pan, ay, qué sabroso huele, ay, qué rico huele. Pero el pan de la Pascua, mis amados, no tiene un sabor. No sabe de una forma que uno diga, ay, qué rico pan, ay, a mí sí me gusta este pan. No, porque no tiene un sabor. Seamos honestos. Por eso la enseñanza de Jesucristo es una enseñanza clara y no esponja su evangelio, no esponja su mensaje. Es muy claro el mensaje de Jesucristo. Por eso necesitamos ir comprendiendo acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, veamos por favor 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2, y veamos por favor acerca de esta enseñanza. Si usted aprende bien de la palabra de Dios, usted podrá identificar toda falsa enseñanza. Si usted no identifica, y usted puede ver que todos leen la Biblia, por ejemplo, los fariseos y saduceos leían el Antiguo Testamento. Ellos lo leían. ¿De dónde sacaban sus enseñanzas? Del Antiguo Testamento. Pero muchas de sus enseñanzas eran torcidas, eran cambiadas, eran modificadas. Incluso Jesucristo les dijo que ellos eran hipócritas, porque su enseñanza era una falsedad y era una hipocresía. Jesucristo no los bajó de sepulcros blanqueados. Entonces este tipo de personas que eran los fariseos, ellos tenían una enseñanza totalmente diferente. Ahora vemos 2 de Corintios 4:2, por favor. ¿Lo tiene? Dice su palabra: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando, ¿qué dice ahí? Con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? No adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo se puede adulterar la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios se puede adulterar? Por supuesto que sí. Se puede cambiar. Y la gente que no conoce de la palabra de Dios piensa que alguien que le habla de la palabra de Dios, cuando es adulterada, piensa que le está siendo honesto. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo amo a mi esposa. Amo a mi esposa. Pero si yo quisiera andar con otra mujer, ¿estaría bien o estaría mal? ¿Estaría mal? Ahora yo lo voy a justificar con la palabra de Dios, ¿ok? Lo voy a justificar. Y lo voy a decir de esta manera: si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué no puedo tener yo 2? Sí, Salomón tuvo 1000. Yo nada más 2. Ahora, el rey David era el rey David y tuvo 10 mujeres. Y la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová. Yo nada más quiero 2. Esa es una manera de adulterar la palabra de Dios. Porque así podemos encontrar a muchísimo charlatán. Entonces, si yo amo a mi mujer, solo me quedo con mi mujer y nada más. Aunque haya otras 3, ¿verdad? Yo tengo que decir no, porque yo amo a mi mujer. Esa es la forma de lo que es la fidelidad. Cuando usted entiende qué es la fidelidad, usted solamente se queda con la doctrina de Jesucristo. No necesita ninguna otra enseñanza, porque si no, se adultera la palabra de Dios. ¿Cómo se puede adulterar la palabra de Dios? Ahorita lo vamos a ver. Pero Pablo dice que ellos no andaban con astucia. Ellos no trataban de adulterar la palabra de Dios, porque se puede manipular la palabra de Dios y engañar a muchos.
Se puede hacer. Y hay gente que lo hace. Entonces, a través de la palabra de Dios, mucha gente es animada con la misma palabra de Dios, pero adulterada. Usted lo puede entender fácilmente cuando la leche literal de vaca, la leche que viene directamente de la vaca, cuando se ordeña la vaca, eso es leche entera, ¿cierto o no? Leche entera. ¿Qué pasa si yo la quiero rebajar con agua y con un poquito de polvo de leche nido? ¿Qué pasa ahí? Se adultera, pero es leche nido. ¿Estamos comprendiendo esto? Ahora quiero que usted pueda comprender a lo que vamos. Los 10 mandamientos. ¿Quién sabe los 10 mandamientos? La mayoría sabe los 10 mandamientos. Voy a mencionar uno fácil, uno sencillo. No matarás, ¿verdad? El sencillo, no matarás. Y alguien dice, no, es que ahí no dice no matarás, porque pues si nos hacen enojar hay que matarlos. O el de no robarás. O sea, los 10 mandamientos dice Dios, no robarás. Y alguien dice, no, es que pues no lo robé, solo lo tomé prestado. No, o sea, cambió de dueño, pero no lo robé. Entonces, es robar. Y cuando se trata de manipular la palabra de Dios, incluso con los 10 mandamientos, en los 10 mandamientos es en Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, donde Dios dice en los 10 mandamientos, no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y cuando alguien dice, no, es que no las hacemos, eso es quebrantar la palabra de Dios, adulterarla, cambiarla, rebajarla y cambiarla por algo que yo estoy diciendo. Por eso se puede adulterar la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, eso es lo que dice, eso es lo que se hace y punto. No se puede adulterar la palabra de Dios. Mire por favor, segunda de Pedro 3:16. ¿Es mi agua, hija? Mi agua. Lo tiene, segunda de Pedro 3:16. Dice la escritura, casi, fíjese lo que dice ahí, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice ahí? Diga conmigo, difíciles de entender. Ahora cheque, dice, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué? Como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahora, ¿qué entendemos de lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro? ¿Qué entendemos? ¿Qué entendemos? Pedro el apóstol. Pedro el apóstol, o el apóstol Pedro, anduvo con Jesucristo 3 años y medio. Desayunaba con él, dormía con él, cenaba con él, caminaba con él, andaba en el ministerio con él, iban juntos, regresaban juntos. O sea que Pedro tuvo al mejor maestro. O sea, una forma diferente de decirlo, el apóstol Pedro tuvo el mejor seminario, el mejor teólogo. Ahora, el apóstol Pablo tuvo un maestro que se llamaba Gamaliel. El apóstol Pablo no anduvo con Jesucristo, pero tuvo un buen maestro. Y dice que el apóstol Pablo escribía cartas
que ni Pedro a veces entendía. ¿Si lo dice así o no lo dice así? ¿Sí o no? O me dice sí, nada más. Fíjese, ponga mucha atención. Dice la enseñanza, a ver, otra vez, Sarita, la enseñanza. Dice el texto, casi en todas sus epístolas, ¿se dice así? Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, ¿qué? Hay algunas difíciles de entender. Ahora, Pedro, que anduvo con Jesucristo, Pedro, que estuvo en el mejor seminario, en la mejor escuela, con el mejor maestro, está diciendo que eran difíciles de entender. O sea, Pedro no alcanzaba a entender algunas cosas que el apóstol Pablo escribía. ¿Y cómo es que algunos indoctos, ¿sabe qué es un indocto? Uno que no sabe. O sea, uno que no sabe decía que sí sabía lo que decía el apóstol Pablo. Pero dice que ¿está qué? ¿Está qué? Torciéndolo. Es como si alguien le pregunta: oiga, hermano, es que no le entiendo a esto que dice aquí la palabra de Dios, no le entiendo mucho. Y alguien, como para no demostrar que no sabe, dice algo creyendo que sabe cuando no sabe y lo tuerce todo. Ay, es que hermano, mire, aquí está diciendo esto. Pedro, que fue al mejor seminario, es como si Pedro dijera: a ver, yo tuve una enseñanza en griego, en hebreo, en latín. Sé lo que es la hermenéutica, la homilética, el exégesis, el mostrador sintáctico. Lo sé todo, pero no puedo entender algo de lo que dice Pablo. Y otro que no fue a la escuela, que no aprendió nada de teología, y dice: yo sí lo entiendo. Es que a mí Dios me da la revelación. No sé si me doy a entender. Por eso el apóstol Pedro, cuando escribe ese, dice que hay indoctos. Y un indocto es una persona que no tiene el estudio de las Escrituras. Indocto es no docto, no sabe. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces usa el término de que hay algunas epístolas. ¿Qué son las epístolas? Las cartas. No vaya a salir diciendo: ay, es que el pastor dijo que sí, que nos echen las cartas. No, va a salir pensando y diciendo: no, dijo el pastor de las cartas, sí. Y otro va a salir diciendo: no, dijo que sí podemos jugar baraja. No estamos hablando de esas cartas, ¿ok? Sino de las epístolas paulinas. Cartas epistolares en donde se escribe y se da el mensaje por medio de una carta. Pues el apóstol Pedro usa este término, dice él, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Dónde? Sus cartas, ¿cierto? Sus cartas. Y dice que los indoctos, ¿qué dice? Las tuercen, y usa la frase: como también las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Entonces, cuando una persona no se dedica a estudiar bien de la palabra de Dios y solamente da una enseñanza por querer decir algo, y no aprende, no se dedica, no se sienta, no escribe, no hace su tarea, es un indocto que solo está torciendo enseñanza. Explíqueme esto, por favor, aquí, lo que dice aquí la Biblia. Y para no demostrar que no sabe, le dice algo que no entiende, y ya con eso está torciendo las Escrituras. ¿Por qué no? Ahora, un verdadero maestro como el apóstol Pedro, si alguien le pregunta y le dice: oye, ¿qué dice aquí? Mira,
Mira, ¿qué crees? Que no le entiendo, pero te lo voy a investigar y después te tengo una respuesta. Ese es un buen maestro. O sea, no presume de saberlo. No sé si me estoy dando a entender. No presume, o sea, no, sí. Y después da otra enseñanza. No, es válido como Pedro decir, no sé. Como gente que luego a mí me pregunta y me hace preguntas como, oiga pastor, ¿por qué Dios hizo el universo y el mundo gira así? Le digo yo, ni sé por qué, yo ni sé. No sé por qué gire de esa manera, no lo sé. Y otras personas que me preguntan si Dios hizo los dinosaurios. Y yo le digo, no sé, la Biblia no habla de eso. No dice eso de los dinosaurios. Y otros me preguntan que si existen los extraterrestres. Imagínense esas preguntas y yo les digo, no sé si existan. Pero donde sí se tiene que concentrar es en algo que sí dice la Biblia, no en algo que no dice la Biblia. Hay gente que se concentra en cosas que ni la Biblia dice. ¿Para qué se concentra ahí? Si la Biblia no lo dice, no se preocupe, no lo busque, no está. Pero es que pastor, encontraron fósiles. Pues entonces sí existieron, ¿para qué me está preguntando? ¿No? O sea, ¿por qué preguntan esas cosas si la ciencia está diciendo que sí? Pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso con mi salvación? Lo que tiene que entender ustedes, lo que tiene que estar seguro es que usted era un pecador, que Cristo le perdonó sus pecados y que usted tiene que valorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz. Jesucristo, Él dijo claramente y le dijo al Padre, no, imagínense como muchas personas que quieren solamente disfrutar de puro pan de dulce en forma doctrinal. No quiere decir que el pan de dulce sea malo, disfrute su pancito de dulce. Pero en la forma doctrinal es que mucha persona quiere todo dulce y sabroso. Y cuando viene un problema a su vida, no, yo lo ato, yo lo reprendo, yo lo encadeno, no lo quiero. Imagínense diciendo eso las palabras de Jesucristo. Imagínense diciendo eso Él. ¿Vas a ir a la cruz? No, yo lo ato, yo lo reprendo, no voy a ir a la cruz. Y resucito al tercer día. Imagínense eso. Jesucristo dijo claramente, Él dijo, Padre, si es posible pasa de mí esta prueba, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, en otras palabras, Jesucristo dijo, papá, ¿no hay otra manera de salvar a la humanidad? Y el Padre le dijo, no, hijo, solamente es a través de la cruz. Bueno, Señor, pues si no hay otra forma de salvar a la humanidad, voy a ser obediente. Es el trago amargo del cual pasó Jesucristo, es un pan amargo. Es algo que nosotros tenemos que comer y es algo que tenemos que valorar, el sacrificio de Jesús. No solamente estar disfrutando, es que el cristianismo es bonito, sí, cuando entras a tu primer amor, pero después es la realidad, es como cuando te casas. O sea, cuando conoces por primera vez al novio, a la novia, entonces están enamorados. Que se le queman los frijoles, no importa. Yo lo amo, yo la amo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Su primer amor. Pero ya cuando pasan 2, 3 años, ¿cómo le digo? Que los frijoles están duros. Después entran al terreno peligroso. 3 puntos rápidamente para ir cerrando, para ir finalizando. 3 puntos importantes, 3 cosas que adulteran la palabra de Dios. 3 cosas. Punto número 1, la tradición. Mateo 15, del 1 en adelante. Mire por favor lo que dice Mateo 15. Versículo 1, Mateo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo,
porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era más importante, la tradición o la palabra de Dios? Pues para ellos era la tradición. Como hoy en día muchos dicen, ay no voy a dejar la tradición de mis padres por obedecer eso. Pues con eso estás quebrantando la palabra de Dios. Cuando se llama más la fiesta patronal o la fiesta de alguien, una tradición más, se quebranta la palabra de Dios. Puede decir, no la estoy quebrantando. Claro que sí, porque dice el verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar su padre a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Imagínense eso. El mandamiento decía que tenían que honrar a sus padres. Y ellos lo justificaban diciendo que no, con lo que ellos pudieran y quisieran ayudarles. No, es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. Tuercen la palabra de Dios, la tuercen. Entonces, ¿qué son las cosas que adulteran la palabra de Dios? La tradición. Cuando una persona ama más una tradición y no la palabra de Dios, tuerce la palabra de Dios. Punto número 2, las falsas profecías. Segunda de Pedro 2:1. Mire por favor, segunda de Pedro 2:1. Mire por favor lo que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina? Mucha gente tiene ese concepto siempre. Cristianos ya conocen de la palabra y pueden seguir diciendo, no, es que todos somos pecadores, y siguen aferrándose a que siguen siendo pecadores, cuando el sacrificio de Cristo Jesús fue venir y perdonar los pecados, tus pecados, mis pecados y los pecados de todo aquel que se arrepiente honestamente. Por eso cuando una persona viene como una falsa profecía, un falso profeta, ahora los cristianos ya no consultan a su horóscopo, pero sí van con el profeta y le dicen, ay profeta, profetíceme por favor, ¿qué va a pasar mañana? Y profetíceme, si será mi novio o será mi novia, ¿no? Y así buscan ahora. O sea, ya no tienen su horóscopo, ya no su signo zodiacal, pero sí usan al profeta de una forma como un fetiche ahora. El profeta o la palabra de Dios se dice y lo que se dice se tiene que cumplir y punto. Por eso tenemos que aprender que esto también, las falsas profecías, adultera la palabra de Dios. Y punto número 3, el engaño o la mentira. Segunda de Timoteo 3:13. Segunda Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso cuando una persona empieza a engañar, a mentir, lo único que le va a venir es una destrucción repentina. ¿Por qué? Porque son mentirosos, no son honestos,
siempre están diciendo mentiras, tuercen la palabra de Dios, quieren acomodar la palabra de Dios a su conveniencia. Y lo hemos dicho, en la Biblia usted tiene 66 platillos diferentes de los cuales usted puede comerlos. Si usted ve la Biblia como una forma de alimento, usted puede disfrutarlo y comerlo. No diga, ay, es que a mí no me gusta Apocalipsis. Cómaselo, aprenda a leerlo, aprenda, léalo y disfrútelo. Es que a mí no me gusta Isaías, no le entiendo, o libro de Crónicas, no le entiendo las genealogías. Pues disfrútelo poco a poco. A veces el libro de Crónicas es como el pescado que tiene mucha espinita, ¿verdad? Y ahí tienes que estarlo desmenuzando, pero lo saboreas bien rico y nutritivo. Amén. Disfrute la palabra de Dios, apéguese a lo que Dios dice en su palabra y no deje que lo que es esta levadura esponje la palabra de Dios o adultere la palabra de Dios. Aprenda bien de las Sagradas Escrituras. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias, Padre, por tu iglesia, movimiento de fe. Pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos aquí presentes. Ruego, Señor, que tú les sigas guiando, que ellos puedan seguir aprendiendo más de tu palabra.